Entonces, Bueno, profe. sí, ya la puse a grabar. Bueno, no sé, sus compañeros. ¿Alguien sabe de Heidi? ¿Has sabido de Heidi? No me ha contestado. Profe, yo. ¿Cómo va ella? Ella sube Ella, tareas, pero no la he visto en clase. es que ella, pues, antes ella me había dicho que tenía problemas de internet. Entonces que casi no le llegaba, entonces ella no podía a veces conectarse. Pero pues no hemos hablado estos días y pues no sabemos qué le pasa. Listo. Entonces, muchas gracias, señoritas. Vamos a volver al señor Napoleón Bonaparte. ¿Listo? Ay, Dios mío, que se conecten. ¿Quién más estaba? Gabriela, Juan. No entiendo cuál es la demora. Estoy escribiendo un segundo. Si se despiertan. ¿Quién más estaba conectado? Gabriela, Juan, Jari. Sus compañeros todos están en el grupo de WhatsApp. ¿Ustedes saben? Sí, la mayoría. Pero ¿y quiénes no? Porque entonces me está faltando. No, pues no sé, creo que sí, todos, creo. Pues me imagino. Creo que Oscar hoy no se conectó, creo. Sí, no. Ahí se conectó. ¿Quién? ¿Oscar? Sí. Ah, ahora sí pudo. Y Johan. Listo, bueno, ya somos más. Buen día. Dios. No toca mandar. Necesito entonces, bueno, vamos a crear un grupo en el que estemos todos, porque así es muy difícil. Listo, creo que ya estamos los que éramos. Gabriela me falta, pero no sé cómo llegar a Gabriela. Si alguno de ustedes se lo puede reenviar, le agradezco, listo. Sé que a Juan ya lo tiene y en cualquier momento entra. Ahí se conectó. Porfa, el que pueda, a Gabriela y a Ari. Perdón la demora tal vez. Odio perder tiempo. Ya me conecto, profe. Listo, sí. Ay, Ari, también. Bueno, toca crear un grupo en el que estemos todos para mayor facilidad o que entren al grupo de los padres, listo. Bueno, listo. Creo que ya estamos los que éramos. Falta Gabriela. Si alguno de verdad, porfa, puede, mándele el link. Les agradezco. Entonces, primer golpe de estado. Voy a leer yo esta, ¿les parece? El consulado. ¿Sí? Durante el consulado, ¿qué pasa? Se establece el modelo de lo que van a ser los futuros estados. Esto es importante, tengámoslo en cuenta. Entonces, baja el directorio, el 18 de Brumario, ¿sí? En 1799. ¿Alguien sabe por qué ahí dice 18 Brumario? Yo, profe, Darío. porque en esa época cambiaron las fechas del calendario, entonces los meses se dividían como en 2 semanas, algo así, y se Total. llamaban diferentes. Muy bien, Yo entonces, creo que eran 10 días, no me acuerdo muy bien, en el video lo decía. en el video decía, queda claro, pero pues no es tan importante. Lo importante es saber como que ellos intentaron cambiar con esta idea, ¿no? De cómo vamos a cambiar el mundo, realmente todo va a cambiar a partir de acá, no vamos a seguir con la misma tecnología y pues como, cálmense, o sea, tampoco. Van a cambiar muchas cosas, sí, pero tómenla suave. No va a cambiar absolutamente todo, y menos en todo el mundo, y menos que ustedes se rijan diferente a todo el planeta. No. Y desafortunadamente para ellos, con sus sueños, no se dio y tuvieron que volver. Pero es famoso porque se llama el 18 Brumario, era el día, y según esa cronología, ¿cierto? Según ese calendario que habían creado. Entonces, 1799 para nosotros, ¿sí? Y se forma
el consulado. Entonces el consulado ya no eran 5 representantes como tenía el directorio, sino 3, ¿sí? Entonces ahora el Estado, el gobierno, pasaba a ser la cabeza formada por 3 personas. Proclaman una nueva constitución con lo que buscan defender la igualdad, la libertad y la propiedad. Todos también eran legados e ideas de qué? De la Revolución Francesa. De la revolución. O sea, estos tipos seguían con estas ideas, ¿sí? Cambiaban un montón de líderes demás, pero ellos lo que querían mantener era esto, ellos no querían esa monarquía. Cuando ustedes vean a Napoleón, ¿sí? En estas figuras rojas, en estas ropas rojas, ¿sí? Se ve como joven. Él claramente estaba de cónsul, ¿listo? Para que sepan cuando está de rojo. Es un periodo de su vida. Ahí la pintura que más nos muestra, alguien que me ayude a analizarla, el que está haciendo ahí. Profe, ¿Sí? Luis. pues me imagino que está dictando Ve. la nueva constitución o la está Ajá, eso puede ser escribiendo. una opción. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie va a hablar? Listo. Sí, efectivamente, está dando la nueva constitución. Y por fin, después de todo ese bollo y el caos que hubo en la Revolución Francesa, y que mataban a este, y que subía a este, y que lo bajaban, y que más bien por acá, y que más bien un poquito más de poder, pero no, quitémosle el poder a la persona y démoselo a todo el pueblo por igual, pero metamos 500 personas en un mismo sitio para debatir, pero no, más bien metamos a 200 nomás, pero que los unos se sientan a la derecha, que quieren más la monarquía, pero los que quieren más el poder, digamos, extremo y que cambie todo esto se sientan a la izquierda. No sé si se acuerdan, pero de ahí nace toda esta idea política de la ideología de derecha y de izquierda, según nos mostró el video, ¿cierto? Entonces, está todo esto y dicen, ya no más. O sea, vamos a establecer realmente cuáles son las reglas de juego acá. Y las reglas de juego van a ser las leyes. Y las leyes las vamos a poner en la Constitución. Y el que se encarga de poner esto claramente es Napoleón. Y ese retrato incluso no lo muestra un tipo con toda la claridad, con toda la seriedad, ¿sí? Con todo el ornamento, con todo el honor, está poniendo en el papel lo que va a ser la primera constitución de un Estado moderno. ¿En qué se asemeja, digamos, esa idea con lo que tenemos hoy en día en Colombia que nos rige? ¿Qué nos rige a nosotros como ciudadanos en Colombia hoy en día? Las leyes. Las leyes. ¿Y dónde están? Profe, Sí, Gabriela. Luisa, Ah, Luisa, perdón, no, perdón. Luisa. ¿puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué es lo que nos rige hoy en día? Que se parece mucho a lo que hizo Napoleón en Colombia hoy en día. O sea, ¿dónde están las reglas consignadas de lo que debemos seguir, nuestros derechos y nuestros deberes? Ah, no, En la pues en la constitución. La La Constitución. Constitución, exactamente, la La Constitución. constitución. Y él fue el primero, ¿sí? Bueno, hay unos que dicen que antes, obviamente, digamos que habían exhibido ciertos códigos donde había ciertas leyes, incluso por allá, 2000 años antes de que naciera Cristo, bueno, no, como 600 años antes de que naciera Cristo, existió una cosa que se llamaba el Código de Hammurabi, por allá en Mesopotamia, que era como, uy, ¿qué es esa vaina? Y habían unas leyes muy específicas, ¿sí? Incluso pues estaba, no sé, desde el cristianismo también la idea está de los 10 mandamientos y pues tenían que seguir ciertas leyes. Sí, por el mundo había diferentes, no sé, ¿cómo llamarle? No sé, objetos en donde estaban confinadas ciertas leyes, pero Napoleón es el que dice en estos papeles que se va a llamar Constitución, vamos a poner cuáles van a ser las reglas. Y las reglas son muy claras. Las reglas nos van a dar, ¿sí? Educación pública para todas las personas. ¿Por qué? Porque la educación es la que nos va a sacar de esas ideas viejas, retrógradas, de monarquía, de servidumbre en las que estábamos. La educación nos va a liberar, era la idea. Igualdad de derechos, la pone en la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. O sea, nadie está por encima de esto. ¿Sí? Abole la servidumbre. Entonces, al abolir la servidumbre, ¿qué es? Abole
ese sistema feudal viejo de que, ay, yo nací noble, entonces nazco para rascarme la barriga mientras mis siervos por allá, ¿sí? Literalmente allá los veo trabajando toda mi tierrita y me dan de comer y yo no tengo que hacer nada, no. O sea, ahora, si yo voy a poner a trabajar a alguien, le tengo que pagar, ¿sí? Entonces cambia el campesinado. También por un gobierno centralizado. ¿Qué es un gobierno centralizado, señor Juan David? ¿A qué le suena? Si no sabe, no pasa nada. ¿Qué cree usted? En Colombia, por ejemplo, tenemos un gobierno centralizado. Juan, un momento. Juan, ¿me está oyendo? Creo que no. Johan, ¿me oye? Yo sí lo oigo, profe. Sí, tranquilo, no, es que estoy. Oscar, ¿me escucha? Aló, profe. Ah, bueno. Sí, Señor. Johan, lo oigo. Entonces, Johan o Oscar, ¿me pueden ayudar? ¿Qué es un gobierno centralizado? Pueden Pues responder. Johan, lo yo oigo. creo que un gobierno centralizado es donde es responsable de las decisiones políticas. Ajá. O Y sea, profe, Oscar, o muy sea, bien. un gobierno centralizado, un gobierno que solo se centraliza en una sola cosa, o sea, un solo deber. No tiene nada que ver con otra cosa, solo con una sola en específico. Ok, y entonces si yo les digo, en Colombia tenemos un gobierno centralizado, ustedes dirían que sí o no y por qué. ¿Usted qué diría, Oscar? ¿Sí o no? No, No, no. no hay un sitio en Colombia en donde se toman las decisiones como tal, digamos, Así. más claves, más grandes, donde se ponen las Sí, leyes. sí, Ok, sí, profe. entonces ahí hay centralismo. ¿Qué pasa en Colombia, que es otra cosa? Que lo que se ha descentralizado, que se ha mandado autonomía a cada región, es qué hacer con la administración pública, con los dineros públicos. Ya cada uno sabe más contexto, decide qué hacer. Pero las leyes como tal son las mismas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Donde es un sistema federal, un sistema no centralizado. ¿Alguien sabe cómo funcionan las leyes allá? Profe, no sé si está bien, pero pues he Oiga, escuchado por estados, ¿no? por estados, exacto. Entonces, cada Que estado cada estado tiene sus leyes. exactamente, tienen su propia constitución, su librito con leyes, ¿sí? Aunque hay una constitución grande para todos, cada estado tiene sus leyes y se rige por esas. Entonces, es como si en Colombia Nariño tuviera unas leyes, pero el Cauca tendría otras leyes, pero el Valle del Cauca tendría otras leyes, pero el Amazonas tendría otras leyes. Acá no, acá desde Bogotá se imparten las leyes para el resto del país. ¿Listo? Entonces Napoleón puso eso también. ¿Desde qué ciudad en Francia ustedes creen que él mandaba? París. París, así es. Entonces, París. París fue su centro de gobierno. Entonces, imagínense, educación pública, igualdad de derechos, ¿sí? Para todos, abolición de la servidumbre, gobierno centralizado, creó un banco central, un banco del Estado, ¿sí? Para que la gente pudiera guardar su plata y que regulara también la economía. Y la legislación civil son su máxima conquista. Entonces, ¿se parece o no se parece a lo que es un Estado y un gobierno como el de Colombia hoy en día? Sí. Bastante. Y el de Colombia y el de muchos otros países. Entonces Ujú. es importante tener eso en cuenta. Napoleón realmente dio muchos fundamentos para pensar eso. Además que hizo paces con la Iglesia Católica. Eh, eh, Daniel, ¿me escucha? Daniel, Daniel. Cristian, ¿me oye? Juan, ¿me oye? Ah, Cristian sí me oye. Cristian, ¿me colabora leyendo Dígame, lo que decía Napoleón? Un segundo. ¿Me colabora leyendo lo que decía Napoleón sobre la iglesia? ¿qué? Perdón. Juan, ¿usted me está oyendo bien? Es que ahorita le hice una pregunta y
Profe, pues lo estoy escuchando entrecortado. Ok. Bueno, por favor respondan en el chat, ¿sí? La pregunta que les hice. Los que me oyen entrecortado y no me pudieron responder hablando. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ahí está en el chat. ¿Qué es un gobierno centralizado? ¿Sí? Ya explicamos y todo. Entonces, Oscar, ¿usted puede leerme? ¿Qué decía entonces, perdón, Napoleón sobre la iglesia? Empieza con las comillas. ¿En qué parte, profe? Acá, donde dice la, en las comillas. Ah, ya. La religión es un material excelente para mantener la gente callada. Entonces, ¿qué creen de esa frase que decía Napoleón? La religión es un material excelente para mantener a la gente callada. ¿O no será que Napoleón utilizaba a la iglesia para que la gente no protestara contra él? Ujú. ¿Quién más? ¿Qué creen? Profe, Sí, pues sí, pues algunas personas pueden chantajear a otras con que no decir lo malo que están haciendo, porque ahí le nombran a Dios, por ejemplo, que Dios no quiere que usted diga lo que estamos haciendo, o algo así. Pueden chantajear a las personas con la iglesia. claro. Un momento, perdón. Sin duda, ¿cierto? Entonces, esta es la frase que quiero que analicen. Eh, Profe, sí, o también, o sea, Napoleón hacía cosas malas y había gente que se daba cuenta. Entonces, la iglesia acogía a esa gente, o sea, la intimidaba. claro, la daba discursos, ¿sí? Ajá, Hay sí. que tener en cuenta, en los países católicos, mucha gente, los campesinos, muchas veces, ¿cómo se enteran de lo que pasa en el resto del mundo? Pues muchos hoy en día por radio, obviamente, pero en esa época no había radio. Entonces, por lo que les contaba el cura el fin de semana en la iglesia, ¿sí? Excelente, muchas gracias a los que están contestando muy bien. Eh, pero sí, entonces, claro, la religión, Napoleón no era que él orara y creyera en Dios, no, él por su lado, él era bastante diferenciado de la iglesia, pero él dijo, me toca hacer las paces con la iglesia porque en Francia la mayoría de la gente es católica. Y él dijo, igual que en Colombia, no es que sea la única religión que la gente puede seguir, la gente puede seguir la religión que quiera, pero me toca estar bien con la religión de la mayoría. ¿Por qué? Porque si no, se me van a levantar y me van a crear problemas. Entonces, la última frase, ¿sí? Se la pido que me la lea. Daniel, ¿me está escuchando? Por favor, la última frase que está acá. Creo que no nos oye. Harib, ¿me ayuda? Esta frase de abajo. Sí, claro, sí. Duro. Napoleón, pues, Napoleón es recordado por sus batallas para su genio estuvo en saber organizar la república. Entonces dice, Napoleón es recordado por sus batallas, pero su genio estuvo en saber organizar la... ¿Sí? Entonces acá vamos a volver un momento al objetivo, ¿sí? Si ustedes les dicen Sí. reconocer la importancia de Napoleón en la fundación de los estados modernos para conocer el origen de esto, ¿ustedes creen que él tuvo mucho que ver con lo que es un estado moderno hoy en día o no? No sé. No, Sí, no, profe, yo creo que sí. Porque ¿sí? si usted Yo digo que sí. me está diciendo que él Igual. fue primero en apariencia de las leyes, pues ahora casi todos creo que los países se amparan en las leyes o en las constituciones. Sí, muy bien. Sí, o Profe, sea, se centra más en las leyes. Ok, porfa, levantemos la mano. Yo sé que Daniela iba a hablar o Luisa. Sí, Daniela, Luisa.
Gracias. Ay, ya, profe, yo digo que Napoleón sí tuvo que ver bastante porque hay que tener en cuenta que él también hizo una reforma en la que hubo un código, bueno, hablaban en el video de un código que tenía pues todos los derechos del pueblo. Además, también hay que tener en cuenta que Napoleón, cuando, bueno, hubo todo eso de la Revolución Francesa, él entendía la importancia de la educación del pueblo. Entonces, pues también él hizo las escuelas y todo eso. Excelente, señorita. Realmente sí, él es un precursor del Estado moderno. Excelente. Entonces, hoy yo creo que ya deberíamos estar acabando la clase, ¿cierto? Yo sé que empezamos un poco tarde, hubo demoras, pero igual pues es tiempo de ustedes. Y mañana igual tenemos clase, entonces mañana podemos seguir la explicación. Sin embargo, quería terminar con esto. Entonces, hoy quedamos en que él es cónsul, ¿cierto? Y a él lo eligen primer cónsul. Hay 3 cónsules, pero él es el primero. Mayor. Él es el más importante, ¿sí? Mayor. El mayor, sí, el cónsul primario. ¿Qué pasa? Como está funcionando todo esto y le está yendo muy bien, a él lo nombran cónsul vitalicio. ¿Alguien sabe qué significa vitalicio? No escuché. ¿Alguien sabe qué Profe, no significa? escuché que se entrecortó. Puede volver a decir. Tranquilo, no pasa nada. ¿Alguien sabe qué significa vitalicio? Si a usted lo nombran algo vitalicio, ¿qué quiere decir? Profe, nosotros esa palabra la vimos en el año pasado, pero no me acuerdo del significado, profe. ¿Alguien se acuerda? Vitalicio. Ay, Dios, yo lo estoy escribiendo todo año. ¿Que proviene de un país? No, señor. Por acá me escriben. ¿Qué más? Cuando algo es vital. Ah, ya, profe. Ajá, ¿ya buscó? Sí, Ay, ¿qué dice? que dura hasta a la que se refiere. ¿Qué dura qué? Espérese. Que Que dura dura hasta que la vida se acabe. hasta que la Exacto. vida se acabe de la persona a la que se refiere. Exactamente, gracias Oscar y Jari por buscar. Entonces, si él había sido nombrado primer cónsul vitalicio, pues iba a ser el dirigente de Francia hasta que se murió. ¿Sí? Durante este periodo, él trae mucha estabilidad, ¿sí? Napoleón trajo estabilidad política, social y económica después de tantos años de caos. ¿Mm? Juan, ¿me puede ayudar leyendo esto ya para terminar? Para recapitular. Profe, ¿Sí? ahí dice, tras de la batalla, Ma, profe, no se mira bien. ¿no? ¿Lo agrando más? Tras la batalla de Maregón, Austria, en la República de Francia, sus reformas de educación pública, sus reformas públicas de igual derecho, servidumbre, un gobierno centralizado, un banco central y la legislación civil son su máxima conquista. Muchas gracias. Entonces él gana batallas, ¿sí? Y mientras gana batallas, va organizando la sociedad con todas estas nuevas reglas. Entonces Napoleón se está volviendo la figura que todos ven. ¿Qué pasaba? Decían los historiadores que en esa época la gente decía, ah, este va a ser otro líder que va a durar poquito tiempo. Pero cuando el tipo empieza a ganar batallas, cuando ve que nadie es capaz de sacarlo del poder y cuando la sociedad ve que por fin se están ordenando, dicen, oiga, de pronto este man va para mandar, ¿sí? Y este tipo es muy ingenioso, lo nombran cónsul vitalicio, entonces va para más largo, es que ya va de por vida. Y vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Francia se está expandiendo, gracias por los dibujos innecesarios. Sí, Francia se está expandiendo y España y Portugal, ¿sí? Entre todos estos años, esto es para que sepan lo que logró Napoleón, ¿sí? Se tomó España, se tomó Portugal por este lado y yo quería que revisáramos un poco esa geografía europea, ¿sí? Entonces, ¿es claro cuáles son los países que limitan con Francia? Pueden mirar ahí, pero necesito saber también.
¿sí? Abajo está España, ¿cierto? Su poder acá. Portugal está cerca, pero no tanto. En bota, ayer ustedes me dijeron cuál era. ¿Alguien me puede decir? Italia. Italia, muy bien. Entonces, Italia. Francia está por un lado con España, sí, señor. Por Italia. otro lado, con España. Acá arribita, esto que dice Brussels, que es Bruselas. ¿Alguien sabe Bruselas es la capital de qué país? Hoy en día. De Bélgica. Bruselas está en Bélgica. Como capital. La Bélgica. capital. Sí, es la capital de Bélgica. Entonces, Francia en ese momento ya se estaba expandiendo, ¿sí? Por Bélgica, por este lado, que también Ámsterdam, ¿sí? De donde vienen todos esos jugadores como Van Nistelrooy, Van der Holanda. Sar, Robben, Holanda, exacto. Entonces, Francia se está expandiendo. Frankfurt, ¿sí? ¿Alguien le suena? ¿De dónde es el equipo de Frankfurt? Polonia, Berlín, No. Múnich. Alemania. Berlín sí. ¿Cuál será este país? Berlín sí. Alemania, ¿sí? Exacto. Entonces acá también tienen cerquita Alemania. Y más acá, ¿alguien sabe Viena es capital de qué país hoy en día? Austria. Austria. Austria, muy bien. Austria. Francia está cerquita a todos estos sitios, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, ¿sí? Y en estos momentos su mayor enemigo va a ser el imperio austrohúngaro, el imperio Austrian Empire, que está con Hungría, ¿sí? Ellos son muy fuertes, claramente. Imagínense qué sistema de gobierno tienen todavía. Monárquico. Monárquico. ¿Por qué? Porque tienen un emperador con un dominio absoluto, ¿sí? No quieren soltarlo. En Rusia, incluso, que Napoleón luego va a tocar Rusia, el que manda ¿alguien sabe cómo se llaman los que mandan en Rusia? Es un imperio y pues son emperadores, pero ellos tienen un nombre especial solo para los rusos. Los zares, el zar, ¿sí? El zar. Cuando ustedes les hablen de un zar o una zarina, es porque es de Rusia. ¿Listo? Para que vayan sabiendo. Entonces, en este momento, y el otro vecino que le pone un montón de problemas son estos señores, ¿sí? Que están cerquita ahí en la costa, no se tocan por tierra, pero siempre van a ser un problema. ¿Qué país es? Porque Inglaterra. ¿qué nación? Inglaterra. Inglaterra. ¿Inglaterra era poderosa en esa época o no? ¿Ustedes qué creen? Uf. Inglaterra tenía casi medio mundo conquistado, Ay. literalmente. Hasta Estados Unidos también. Estados Unidos, pero ojo, Estados Unidos ya se ha independizado o no. Sí. 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 Estados Unidos se independizó Y, cuando. No el y año. por eso dicen, Ajá. Se independizó primero que Francia. Diga, Oscar, ¿qué iba a decir? pero por eso dicen que la guerra de Estados Unidos cuando se independizó de Inglaterra hubo más muertes que la Segunda Guerra. Por eso. Así es. Entonces, muy bien, se independizó primero que Francia. Entonces, igual todavía tienen Canadá, tienen Australia, tienen un montón de tierra por todo el mundo y una armada a la berraca, ¿vieron? Y son Ajá. ellos y el almirante Nelson el que tiene a Napoleón desde Egipto, ¿sí? Vencido. O sea, Napoleón sí que casi nunca pudo ganarle a los ingleses. Napoleón pudo meterse por acá, avanzó por España, avanzó por el centro de Europa, pero contra los ingleses siempre le costó. Entonces, mañana vamos a ver, ¿sí? Lo que sucedió con Napoleón. Vayan avanzando en las actividades, por favor, los que van más atrasaditos, ¿listo? Vayan avanzando. Mañana terminamos con el gran Napoleón. Muchas gracias por la atención. Sí, muchas gracias. Qué pena habernos pasado un poquito de tiempo. Yo sé que pues en parte fue mi culpa, en parte de Zoom y todo esto. Pero bueno, espero que les esté gustando la clase. A mí me parece muy, muy interesante. Sí, a mí también me parece muy interesante. Y bueno, aprovechar los que sí, los que no, pues toca aprender. Y la verdad es que si ustedes piensan en esto, o sea, desde cualquier lado, si es, no sé, a mí no me importa la historia, pero quiero ser, no sé, abogado. Pues el derecho, hermano, tiene bases grandes acá, ¿sí? Si quieren ser, no sé, geógrafos, pues pucha, aprovechen y aprendan de geografía en Europa, en América, porque vamos a ver cómo todo esto que hace Napoleón ahí en Europa afecta a América de una manera gigante, lo vamos a ver mañana. Entonces toca tener cuidado con eso, el mundo está conectado, acuérdense. Eso es muy claro.
¿Listo? Para lo que quieran. Ay, que la economía, ¿cómo se mueve? Sí, pues en tiempos de crisis la economía es capaz de movilizar a la gente como pasó y moverlos hacia una revolución como fue la francesa. ¿Por qué? Porque la gente tenía hambre, porque la gente ya no aguantaba más el mismo sistema económico feudal y dijeron, no más con esto, vamos a cambiar. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y nos lleva a pensar en esos líderes, Napoleón, tipos como Napoleón, si me interesa la política, un líder, lo vamos a ver mañana, que empezó a mantener mucho poder, ¿sí? A sacar a las personas que no pensaban como él. ¿Y a qué se asemeja a líderes de hoy en día? Piénsenlo y mañana hablamos del tema, ¿listo? Entonces, nos vemos mañana, mi gente. Voy a subir entonces esta clase a YouTube, ¿listo? Entonces, chao todos. Espero que estén bien. Buen día, trabajen. Ahorita Chao. tienen trabajo clase foro, ¿no? Entonces, en el clase foro vayan trabajando en las actividades. Cualquier duda me la hacen por el medio que quieran. Pueden Profe, usar el foro que está profe, una ahí, pregunta. pueden llamarme o pueden aprovechar estos 10 minutos también de preguntas. No tengo lío. Profe, una Oscar, pregunta. ¿Usted va a otro trabajo o el mismo trabajo que estamos haciendo? ¿usted qué? Perdón. Que si va a dejar otro trabajo o el mismo trabajo que estamos haciendo. Perdón, no entendí. Otra vez, perdón. Que si va a dejar otro trabajo, vamos a seguir siendo el mismo. No, es el mismo, es el mismo. Son esas actividades nomás. Profe, Daniela y Luisa, yo tengo una duda en la actividad 4. pregunte. Para eso estoy. Espere. ¿Cuál es, señorita? Búsquelo tranquila. ¿Se lo abro acá? ¿Más fácil? ¿Abro el taller acá? Luisa. Vea, acá ya lo abrí. Actividad 4. ¿Sí? Bueno, sí, en esa. Porque dice que tenemos que hacer 2 oraciones con sujeto y predicado. O sea, respondemos, pero no entiendo cómo así, de qué tratan las oraciones. No, es que, o sea, por lo menos 4 renglones y que por lo menos sean 2 oraciones distintas, ¿sí? Es para que aprendamos a escribir en concreto de buena manera. Es solo eso. O sea, que las 4, ¿sí? Que tiene sean con oraciones. ¿Es claro? Bueno, profe. Sujeto, pues Sí. es que no sé, digamos, si yo hablo de sujeto y predicado, es decir, Napoleón es el sujeto, hizo tal cosa, el predicado es la acción que hizo, ¿se acuerda? Entonces, el sujeto es tal persona, el predicado es. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron las mejores reformas que hizo Napoleón? Voy a decir una, así para darles el ejemplo y ahí les queda si la quieren usar, ¿sí? La mejor reforma que hizo Napoleón. Entonces, tiene un sujeto, ¿sí? Que son las reformas en este caso, porque usted va a hablar es de las reformas, ¿sí? Las mejores reformas que hizo Napoleón, una de ellas fue escribir la Constitución y hacer que nadie quedara por encima de la ley, por lo tanto todos eran iguales desde ese momento, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ahí, el sujeto pues son las reformas, ¿sí? Esa reforma. Y el predicado pues es lo que se hizo con ellas, que nadie quedara por encima de la ley. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo, señoritas. ¿Alguien más tiene qué? ¿Tiene dudas? No sé si queda alguien más ni siquiera. Ah, sí, quedan profe, todos. yo, Aprovechen. Sí, ¿qué punto? el punto 5. 5, bajo. Sí, o sea, hay que tener una estructura para el cuento o solo ponemos el título y empezamos a escribir. Pues acá dice un inicio, un nudo y un desenlace. Es una estructura muy simple. Ya ustedes deciden cómo lo van a hacer. Pero pues la idea es que sí sigan una estructura usual de cuento,
Pero si usted es bueno escribiendo cuentos y me va a salir con una cosa increíble, loca, hágalo como quiera. O sea, a mí lo que me importa es que deben tener, ¿sí? Al menos 15 hechos históricos. Pueden usar inventados también, obvio, para darle más relevancia. Pueden decir que Napoleón volaba, no sé, que tenía superpoderes y por eso le ganaba a todo el mundo, que el man leía mentes, lo que quieran. Pero 15 hechos históricos, ¿sí? ¿Qué les recomiendo? Profe, y los hechos históricos los podemos mezclar con cosas inventadas. Sí, señor, pueden tener sucesos inventados y cosas inventadas. Por eso le digo, si ustedes desean que Napoleón era súper poderoso y podía leer mentes, de una, yo no tengo lío, ¿sí? Lo que quieran. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Listo? Creo que no hay más dudas. Nada, nos vemos mañana. ¿Listo? Chao. Bueno, profe, chao. Bueno, chao, que estén bien. Chao, Rubén, gracias. Y aprovechen. Chao. Chao, señoritas. Aprovechen y adelanten. Sí, Ya, la idea. profe. Sí. Chao, señor. Hoy tienen el tiempo en la mañana. Terminen eso. Esa es la actividad que va a dejar. Daniel, le contesto. Todas estas actividades, ¿sí? Vayan, o sea, hoy tienen que ir adelantando. Vayan haciéndolas todas, ¿sí? Está la guía en internet, porfa. Entonces, van mirando qué es lo que toca hacer y lo van realizando. ¿Alguien más? Se pueden ir desconectando si ya están claritos. Si tienen alguna pregunta, igual me pueden llamar o lo que quieran. Johan. Bueno, señores. Excelente. ¿Ya nos podemos desconectar o no sé si alguien tiene más dudas y es útil para sus compañeros? Piensen, piensen. A ver si uno se demora. En esta actividad 4, ¿qué les recomiendo? Vean el video. ¿Sí? En el video está clarito. También pueden mirar el siguiente audio de Diana Uribe, lo consiguen en internet si les interesa. O bueno, si a alguno le interesa, me lo puede pedir, yo lo tengo también listo. O hacer la lectura, que también subí. ¿Listo? Ay, ay, ay. Creo que eso sería, muchachos, muchachas. Chao, Daniel. Chao a todos. Un placer como siempre. Muchas gracias. Muy buena participación en general. Sé que algunos tenemos problemas de conexión, pero bueno, ahí le vamos trabajando a eso y pues la idea es que puedan trabajar. Señorita Gabriela, ¿qué pasó que hasta ahora se conectó? No, profe, es que no me había podido conectar. Tenemos problema de red. Ah, bueno, voy a subir esta clase a YouTube, ¿listo? Si la necesita ver, acabamos de terminar. Estaba resolviendo dudas ya. Pues igual mañana seguimos con todo lo de Napoleón. Pero aprovechen el tiempo y ahorita pónganse a trabajar en las actividades. Entonces yo ya subo esto. Menos de un minuto, señores. Hasta luego. Ahora sí. Nos va a sacar la reunión. Chao. Chao, Chao, profe. chaito. Chao, chao, profe. Chao.